Aquella noche llegué cansado a casa. Salí muy tarde de la oficina y los planes que tenía para ese viernes quedaron arruinados. Miré mi reloj antes de introducir la llave en la entrada. Pasaba de la medianoche. El ambiente al interior era tibio. La humedad de los charcos de lluvia en la calle ascendía como un cálido vapor. Las ventanas estaban empañadas y a la entrada de la casa había un charco de agua. Tomé rápidamente un trapeador y sequé tan pronto como pude la humedad, antes de que el piso de madera la absorbiera. Normalmente hay un tapete en la entrada que recoge las gotas de lluvia que se pudiesen colar por debajo de la puerta cuando llueve fuerte. Pero esta vez el tapete estaba hasta el centro de la estancia, fuera de lugar. No era algo normal, pero en esa casa que recién había alquilado sucedían cosas extrañas. Llegué a vivir ahí hace 6 meses y desde el primer día comencé a notar que algunos objetos cambiaban de lugar. Ruidos inexplicables surgían al caer la noche. A veces encontraba los muebles ligeramente movidos de posición, pero en ese medio año que tenía ocupando la casa, no había experimentado un encuentro como el de esa noche. Alguien te observa en la oscuridad, presenta coexistir. Tan pronto como terminé de limpiar el piso, recogí la cubeta y puse en su lugar el trapeador. Me fastidia llegar cansado a casa y además tener que ocuparme de los deberes. Pero si dejaba el charco de agua, se arruinaría la duela. Me recargué a un costado de la puerta de entrada. Suspiré profundamente por la gran fatiga que experimentaba. Los ojos los sentía tierrosos. Solo deseaba irme a dormir. Subí por las escaleras hasta mi habitación, pensando seriamente en que dormir en el sillón parecía una idea magnífica, porque seguramente en mi habitación habría un montón de ropa sucia sobre la cama. La puerta de la recámara estaba entreabierta. Al empujarla, noté que había un objeto recargado del otro lado. No supe qué era hasta que este fue lanzado por la apertura de la puerta y cayó al piso, rompiéndose en 1000 pedazos. Era un espejo que yo no había podido colocar ahí. Tendría que haber sido puesto en ese sitio desde el interior de la habitación después de que yo salí por la mañana ese mismo día. Esas eran el tipo de cosas inexplicables y paranormales que sucedían en esa casa, porque además ese espejo siempre había estado colocado en el comedor. No tendría por qué estar en mi recámara. Cuando abrí por completo la puerta y vi el desastre de vidrios rotos, sentí enojo por encima del miedo o el desconcierto, pero no estaba dispuesto a ponerme a recogerlos a mitad de la madrugada. Estaba exhausto. Dejaría esa tarea para más tarde. Solo tendría que recordar que los vidrios estaban en el piso y no debía levantarme descalzo para evitar algún accidente. Lancé hacia mi izquierda todo el montón de ropa que había sobre la cama. Me quité los zapatos y me aventé al colchón, quedando dormido casi instantáneamente. Pasaron un par de horas en las que estuve profundamente dormido, cuando de pronto, a mitad de una pesadilla, me desperté y abrí los ojos. Eran las 3 de la mañana. Me encontraba mojado de pies a cabeza. Un penetrante y nauseabundo olor fue lo que me arrancó del sueño. No me costó trabajo despertarme completamente. Miré a mi alrededor
y me encontré impregnado con una sustancia tibia. Las sábanas, el colchón, mis ropas y mi cuerpo estaban completamente empapados. Era gasolina. El olor delataba al inflamable líquido. No había nadie en mi habitación, ni siquiera en la casa. Vivo solo desde hace 6 meses y soy consciente de que en ese lugar suceden cosas sin explicación, pero esto ya había sido demasiado. Me levanté con cuidado intentando no resbalarme. También había charcos de gasolina que afortunadamente aún no había absorbido completamente el piso de madera. Encendí la luz y no encontré ningún recipiente de donde hubiera podido provenir ese líquido. Salí a buscar una cubeta con agua y alguna tela absorbente. Saldría muy caro reparar el piso si lo dejaba así. Hice lo que pude para limpiar el desastre que había en la habitación. Al interior de la cubeta había quedado una grasosa solución rojiza. La observaba con detenimiento, al mismo tiempo en que me puse a pensar cómo es que había sucedido eso en mi habitación. Cómo es que habían escalado tan rápidamente esos sucesos paranormales a los que poco a poco me había acostumbrado. Estaba tan preocupado como confundido. Levanté la mirada y me encontré que en el pequeño buró, al lado de mi cama, había una cajita de cerillos cerrada. Me estremecí. Reaccioné lentamente. Me imaginé envuelto en llamas y mi carne consumiéndose rápidamente con el fuego. Aquello que coexistía conmigo en esa casa, ahora quería hacerme daño. Guardé silencio en espera de identificar algún ruido al interior de la casa. Caminé hacia el baño. Me quité la ropa, abrí la manija de la regadera y esperé a que el agua se calentara para meterme a bañar. El vapor caliente rápidamente inundó la habitación. Era una especie de densa neblina que empañaba mi vista. Ingresé a la regadera y corrí la cortina. Al momento de jabonarme la cara, sentí que algo me tocaba la espalda a través de la fría y mojada cortina de baño. No podía abrir los ojos hasta que retirara por completo el jabón que tenía en la cara. Me desesperé y me asusté al mismo tiempo. El ruido del agua cayendo y el eco que producía dentro de ese pequeño baño me impedía reconocer si había alguien más ahí adentro, conmigo. Segundos antes de que por fin pudiera abrir los ojos, algo arrancó la cortina del baño con fuerza. El sobresalto me hizo tambalearme y estuve a punto de caer al piso. Ahora sí estaba asustado. La puerta del baño ya no estaba cerrada como la dejé. Estaba completamente abierta y el vapor se había dispersado. No alcanzaba a ver nada ni a nadie a mi alrededor. Parecía que estaba solo, pero sabía que había una presencia invisible muy cerca de mí. Hacia mi habitación, la oscuridad lo devoraba todo, a pesar de que la luz del baño iluminaba un poco hacia afuera. Salí sin secarme el cuerpo totalmente. Me regresó la idea a la mente. La casa entera podría haberse consumido en llamas. Estaba desprotegido y con mucho temor. Caminé de vuelta a mi recámara lentamente, mirando hacia todos lados. Y lo único que encontré fue la cajita de cerillos tirada en el piso, abierta y todos los cerillos regados a su lado. En un instante regresó un recuerdo a mi mente, una frase de mi abuela. En una ocasión la oí decirle a mi madre algo que me mantuvo inquieto cuando lo escuché en mi infancia. Con sus palabras
Dijo que tuviera cuidado de no romper un espejo en una casa donde ocurrieran cosas extrañas, donde hubiera fantasmas, donde se suscitaran ruidos inexplicables. Dijo que eso podría ser peligroso. Mientras pensaba en eso, miré los resplandecientes vidrios rotos que reposaban en el piso. Algo andaba mal y estaba muy seguro de eso. Levanté uno por uno los fragmentos del espejo, con mucho cuidado, y los tiré a un bote de basura. Estaba preocupado por los días por venir. Tomé el colchón de un extremo y lo volteé. Acomodé las sábanas y me acosté de nuevo. En esta ocasión pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver a dormir. Poco antes de que amaneciera, me desperté con una sed terrible. Tenía la boca seca, la cabeza me dolía y estaba demasiado mareado. Al ritmo en que fui tomando conciencia, comencé a notar un fuerte olor a gas. Las ventanas de mi habitación estaban cerradas y yo recuerdo haberlas dejado abiertas por el calor de la tarde y por el olor a gasolina. Me levanté nuevamente de la cama y salí por la puerta de mi cuarto. Afuera, el olor era más fuerte. Lo más seguro era que proviniera de la cocina. Estuve a punto de bajar las escaleras cuando un pequeño resplandor llamó mi atención. Al fondo del corredor había una pequeña veladora encendida. Instantáneamente mi mente reaccionó ante el peligro que significaba esa pequeña llama en un lugar inundado de gas. Corrí a apagarla. Imagino que faltaban tan solo unos cuantos minutos para que el gas hiciera combustión con esa veladora. Estuve muy cerca de la explosión. Bajé a la cocina, tapándome la boca y la nariz con la mano. Efectivamente, la puerta del horno estaba abierta, igual que todas las perillas de gas. Inmediatamente después de cerrarlas, corrí a abrir las ventanas y la puerta, para que se ventilara la casa y se fuera el olor a gas. Regresé a la habitación a vestirme. Me puse un pantalón, mis zapatos y una camisa. Tomé mi cartera y salí de la casa. Esta historia la estoy terminando de escribir mientras amanece. La quise compartir con ustedes por medio de Alguien te observa en la oscuridad. Estoy sentado adentro de mi coche que está estacionado en la calle. Me encuentro mirando hacia la casa, contemplando cómo las luces se encienden y se apagan. Supongo que tendré que buscar otro lugar para irme a vivir, un lugar en el que no corra peligro mi vida. Y como la casa es alquilada, imagino que los próximos habitantes tendrán que resolver ese problema. Date una vuelta a nuestra página de Facebook. Ahí les compartiremos cada jueves un microrrelato. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Si les gustan estos relatos, compartan nuestro trabajo. Alguien te observa en la oscuridad.